Hola, ¿qué tal jóvenes? Pues nuevamente aquí con un nuevo video para el canal. Este y bueno, esperando a que todo se encuentren bien y un nuevo tema de explicación también que tenemos que revisar. Pues ahora nos trae nuestro tema, los triángulos. Este es un tema previo antes de entrar un poquito ya a la parte de los trazos. Ya una vez que nosotros revisamos algunos elementos como lo son los puntos, las rectas, los ángulos, un poquito la clasificación con la demostración en Cabre que estábamos haciendo, pues ahora vamos a revisar un poquito esta parte de la teoría de los triángulos. Bueno, ¿qué es un triángulo? Pues un triángulo lo podemos definir en este caso, bueno, más bien, antes de empezar con la definición, los aprendizajes esperados es identificar los elementos de un triángulo y sus propiedades y clasificar los triángulos según lados o ángulos. Ahora sí, un triángulo lo podemos definir como un polígono de tres lados, por eso es su nombre tri, 3. Y ángulo, pues obviamente los ángulos que estamos viendo, ¿sale? Pero también tiene tres lados. De hecho tiene tres lados, tres ángulos y tres vértices. Ajá. Los elementos primarios, que son dos vértices, corresponden a las intersecciones de dos trazos que se identifican con letras mayúsculas. Este vendría siendo lo que es el vértice, aquí lo que estoy señalando con el mouse. Ajá. Y en este caso nosotros por ejemplo ahí tenemos ABC, que son los que definen los vértices. Los vértices siempre se van a identificar con letras grandes. Los lados se van a identificar con figuras, con letras pequeñas, perdón. Entonces en la figura podemos ver que los trazos AB, BC y CA corresponden a los lados del triángulo ABC, que se identifican con letras minúsculas. AB, su lado en este caso sería C, el BC corresponde a A y AC al B. Solamente que fuéramos muy necesarios y específicos con el tipo de información técnica que nosotros necesitamos para estos trazos, estaríamos hablando nosotros ya en posibilidades de hacer este tipo de nomenclaturas. Nada más se les habla para que, o se les menciona para que ustedes conozcan esta información. Los ángulos interiores son aquellos que forman por la intersección de dos lados al interior de la figura. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos alfa, beta y gamma, son letras griegas con las cuales podemos identificar también ángulos. Son los ángulos interiores de los triángulos, bueno, en este caso del triángulo ABC. Ajá. Existe un teorema que se llama el teorema de los ángulos interiores del triángulo. Lo que vamos a hacer nosotros es demostrar que específicamente ese siempre cumple. Y dice que la suma de estos ángulos interiores siempre es 180 grados. Ese teorema, recuérdenlo muy bien porque lo vamos a estar revisando ahora que hagamos algunas de las construcciones geométricas, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo. Tenemos un triángulo que tiene 65 grados, 53 y 62. Si ustedes suman esos tres ángulos, les va a dar 180. Lo mismo pasa con el ángulo de 34, 56 y el de 90. Y tenemos otro que vale 120, 32 y 28. ¿Sale? Ahora también encontramos en este caso que todo triángulo a mayor ángulo se opone un mayor lado y viceversa. Por ejemplo, en esta figura podemos observar que el lado C siempre va a ser mayor que el lado A y a su vez este va a ser siempre mayor que el lado B. Ahí, por ejemplo, no sé si recuerdan lo que hicimos nosotros con el triángulo que correspondía de 3, 4 y 5, pues tiene que ver con esa relación. Ahora, un ángulo exterior es aquel ángulo suplementario a los ángulos interiores. Acuérdense que los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Entonces, si yo tengo tengo un ángulo interior, obviamente también corresponde a un ángulo exterior, de tal manera que si observamos, está alfa, su suplemento es alfa prima, para beta, beta prima y para gamma, gamma prima, ¿sale? Y ahí están determinados. Si se dan cuenta, esa es la extensión de uno de los lados. Y existe otro teorema que dice que la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es igual a 360 grados. Estos dos teoremas que estamos revisando nosotros vamos a hacer demostraciones con geometría dinámica más adelante. Cada ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 120 y 60, pues obviamente
¿cómo decir? Del 60 para obtener el 120 es la suma de 54 y 66. Así de esa manera, si yo quisiera sacar el suplemento de 66, es la suma de 60 y 54. Y así nos podemos ir. Entonces, este teorema nos establece que un ángulo externo es la suma de los dos pues no adyacentes a él. Y ahí podemos encontrar las relaciones. De tal manera que alfa prima es igual a beta más gamma, beta prima es igual a alfa más gamma y gamma prima es igual a alfa más beta. ¿Sale? Ahora, los triángulos los podemos clasificar según sus ángulos o según sus lados. En esta primera clasificación vamos a ver los ángulos. El triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos menores a 90 grados. Es decir, los tres ángulos son agudos. Ahí, por ejemplo, tenemos 81, 54 y 45. Este sería un tipo de triángulo acutángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene por lo menos un ángulo recto. Ahí, si ustedes observan, el ángulo recto lo estamos identificando con la escuadra. Y el obtusángulo, que es que tiene un ángulo obtuso, que es mayor a 90 y menor a 180, y los otros dos son agudos. Ahí podemos ver 28, 32 son agudos, y 120 que es más grande que 90 grados. Ahora, según sus lados, podemos manejar los siguientes. El escaleno es aquel donde todos sus lados son distintos. ¿Sale? Ahí, por ejemplo, tenemos un ángulo de 15, 18 y 22. El triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y obviamente dos ángulos iguales. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un lado que mide 7, la base, y en este caso tenemos 10 y 10, que serían los lados correspondientes, y son iguales. Y ahí, por ejemplo, podemos ver la relación, que el ángulo gamma, que es el que estamos haciendo referencia, que el ángulo alfa es igual al ángulo alfa, con las letras que lo identifican a cada uno de ellos. Y finalmente el triángulo equilátero, que es aquel que tiene todos sus lados iguales y por lo tanto sus triángulos iguales. Ahí, por ejemplo, el triángulo ABC es equilátero ya que A es igual a B, AB es igual a BC y es igual a AC, y sus ángulos interiores también son, en este caso, todos iguales de 60 grados. De hecho, podemos manejar ángulos también, bueno, podemos manejar nombres compuestos. Si nos referimos a este en particular, podemos decir que es equilátero, pero también es acutángulo, porque todos sus ángulos son en este caso agudos. Y aquí, por ejemplo, otro caso es un triángulo isósceles, porque si ustedes observan, este lado y este lado son iguales, y finalmente la hipotenusa es el diferente. ¿Sale? Entonces, el siguiente sería un reto para colocarle en este caso cuáles serían sus nombres, ya sea por lados o por ángulos. Ok, entonces haciendo referencia nosotros a los triángulos, ya vamos a ver qué pasa con este. Entonces vamos a ver cómo sería esa clasificación. Para esto vamos a irnos a nuestro querido plumón. Pero ahora no quiero ser tan agresivo. Vamos a manejar el color azulito. ¿Vale? Entonces si lo clasificáramos por lados, pues sería un equilátero. Y si lo clasificamos por ángulos, sería un acutángulo. Ajá, aquí podemos ver este ángulo y este ángulo. Digamos que para este sería 1, este sería 2 y este sería 3. Si lo clasificamos por sus lados, sería un escaleno. Y si lo clasificamos por sus ángulos, sería un triángulo rectángulo. Porque aquí tenemos nuestro ángulo recto. ¿Vale? Continuamos ahora con este. Ya perdí el... Ay, no veo. Ya. Para este caso, tendríamos, si lo clasificamos por sus lados, sería isósceles. Y si fuera por sus ángulos, sería
acutángulo. Este podemos hablar por sus lados, sería escaleno, y por sus ángulos este sería obtusángulo. Ajá. Ahora este, por ejemplo, son igual a este y este sería diferente. Entonces aquí, por ejemplo, tendríamos si lo hablamos por sus lados sería isósceles, y si lo hablamos por sus ángulos sería obtusángulo, porque este ángulo mide más de 90 grados, igual este mide más de 90 grados. La diferencia es que este lado es diferente a este y por consecuencia es diferente a este. Lo mismo pasa aquí, este y este son iguales y sería diferente a este. Y aquí nosotros podemos hablar de equilátero porque este lado y este lado son iguales. Entonces ya con esto nosotros podríamos tener una clasificación de los tipos de triángulos. Se pueden clasificar sea por sus lados o por sus ángulos. ¿Sale? Ok, pues espero que con esto haya sido de bastante ayuda. Y bueno, nos estamos viendo en otro de los videos. Chao.